Buenos días a los hermanos, buenos días o buenas noches a quienes va dirigido el programa esta mañana de predicación, de proclamación de la palabra de Dios. Y queremos dar la bienvenida virtual a lo que es nuestro culto de todos los domingos, los miércoles y todos los grupos que tenemos en la congregación. Aquellos que están escuchándonos, viéndonos a través de la fibra óptica, a través de las redes sociales, nuestro deseo es bendecir a cada uno. Hacemos todo lo posible para que salga lo mejor posible, para que Dios pueda bendecirlo a través de este medio. Hemos escuchado los últimos 3 domingos diferentes mensajes, todos hacia un mismo objetivo. Y el objetivo es el mes de la Biblia, que ella es fuente de sabiduría, fuente del conocimiento, pero más que nada es la palabra de Dios, rectora de nuestras vidas. Hemos escuchado diferentes pastores, diferentes maneras de enfocarnos, pero una sola la visión es que la palabra de Dios es inspirada para bendecirnos. Entonces la pregunta de esta mañana, de esta oportunidad, es la Biblia, tal como está. ¿Qué me dice hoy? ¿O qué Dios puede decirme en esta mañana? Quisiera invitarnos a todos, invitarte, para ver qué Dios quiere decirnos en esta oportunidad. No son mis palabras, no es el discurso de un humano, sino que es Dios mismo que quiere hablarnos. ¿Qué me dice Dios hoy? Hay un texto que es muy interesante y un texto que nos llama la atención. Hebreos 4:12. Allí donde usted puede estar, puede ver su Biblia, su aplicación. Y dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo, ¿no? Hay muchos libros que son buenos, hay programas que son buenos, hay narraciones que son buenas, hay discursos que son buenos, pero ninguno llega como la biblioteca del Señor, que es la palabra leída o narrada. Septiembre, mes de la Biblia, finalizamos esta serie. Para los cristianos de habla hispana es muy importante este mes, y en diferentes lugares de nuestra República Argentina y otras naciones también se han hecho eventos especiales. Una de las ciudades de mi provincia, Misiones en Oberá, se han leído porciones a lo largo de la semana y ha sido muy bello a través de los diferentes medios. Celebramos el mes de la Biblia, recordamos 2 hechos importantes. Uno de ellos es que se completaba y se imprimía en el año 1569 la famosa Biblia del oso. La famosa Biblia, más que nada, es la Biblia en español, se llamaba Oso por que había como un dibujo de un oso comiendo un panal de miel, y que el relato bíblico es como tan dulce como la miel. Y también fue revisada en el año 1602 por Cipriano de Valera, dando vida a una traducción muy leída y muy apreciada en América Latina. De hecho, podemos agregar que el primer misionero, o la primer misionera que llegó a nuestra querida América Latina, ha sido la palabra del Señor. Ha sido la palabra del Señor porque ella circuló mucho antes que hombres y mujeres han llegado a estos lares, a ese territorio. Por eso podemos ver que muchos cantantes, ahora no tanto porque utilizan las aplicaciones y sus celulares, pero por mucho tiempo podíamos ver los predicadores, los evangelistas, los pastores y cantantes también con un micrófono en sus manos,
y con el otro la Biblia, muy apreciada en América Latina. El segundo hecho interesante, el 30 de septiembre se conmemora el día de Jerónimo, llamado más que nada San Jerónimo, que tradujo la Vulgata latina o la Biblia al idioma latín, en este caso. Entonces, por ello que septiembre para nosotros es importante. En este mes, la celebración ha sido individual, pero también comunitaria. Hemos compartido la palabra del Señor en sus diferentes maneras. Diferentes pastores, diferentes hermanos han traído la palabra del Señor. ¿Por qué la palabra escrita? Si bien muchas antiguas culturas no tenían un registro escrito, no obstante, hace no mucho tiempo se descubre lo que significaría el escrito en sus formas muy rúnicas, y cada idioma, cada raza, cada etnia ha adoptado una forma de escribir. Pero creo que Dios utiliza ese medio para poner un registro, porque sabe que somos seres humanos olvidadizos y podemos perder de la memoria o perder nuestra experiencia en el corazón. Quiero remitirme a un pasaje de Apocalipsis capítulo 19, un pasaje muy, muy querido, muy lindo, recitado muchas veces, el último libro de la Biblia, con una esperanza de que pronto nos encontramos con el Señor. Dice el ángel al autor Juan, quien escribe este libro, dice: escribe esto. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Escribe el ángel. ¿Por qué? Porque seguro como humanos nos olvidamos. Olvidamos muchas cosas, olvidamos saludos, olvidamos algunas actitudes, olvidamos cosas, olvidamos deudas, olvidamos muchas cosas. Pero la palabra del Señor es un registro, la diferencia de otros libros, que es un registro vivo. Ahora usted se preguntará, o vos te preguntás en esta mañana y decís: ¿y qué me quiere decir Dios? En esta mañana quiero compartir 3 cosas que Dios quiere acercarnos a nosotros. No significa que estas 3 cosas que yo les quiero hablar significan todo lo que la Biblia tiene para ustedes. 3 pequeñas cosas que la Biblia nos quiere llevar en esta mañana. Primera cosa, la palabra del Señor nos quiere llevar, señalar a Jesucristo. La palabra va a estar hasta que venga Jesucristo. Una vez que estemos en la presencia del Señor, no necesitaremos palabras, porque vamos a estar directamente con el autor de la palabra, Dios mismo. A diferencia de cualquier libro, la Biblia, una biblioteca, es muy singular. Sus palabras son fuentes inagotables que fluyen, tal como nos predicaban los domingos anteriores nuestros queridos pastores. Fluyen como fuentes inagotables en la vida, y en ellas hay una imagen muy interesante de la vida, una imagen positiva, no una imagen de condena, no una imagen de mirar las cosas livianamente. Por eso que remitimos otra vez a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Voy a leer la versión Nueva Internacional, que dice: esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee, dichosos los que escuchan las palabras de ese mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. 3 maneras de acercarnos y 3 maneras de responder. 3 verbos. Dichosos los que leen, dichosos los que escuchan y dichosos los que ponen por práctica lo aplicado.
Podemos leerla y conocer y ver cosas muy buenas y agradables, pero podemos no escucharlas. Podemos leer y escucharlas y podemos no practicarlas. Esa es la gran ventaja que tiene la Biblia, que nos lleva a vivirla. No es un registro común, no es un conocimiento frío. La Biblia no es un espacio para la discusión de las verdades humanas mediocres, porque no podemos decir otra cosa, sino que las Escrituras nos conducen a reconocer, a conocer y a tener un vivo encuentro con Jesús. La palabra del Señor nos lleva a ver a Jesucristo. Y a veces nos cuesta tener una relación viva con Jesucristo. Por eso que cuando vamos a la Biblia, directamente nos encontramos con un mensaje vivo. Por eso que alentamos leerla, escucharla y ponerla por práctica. Cuando pronunciamos la palabra del Señor, algo sucede. Cuando hablamos, podemos hablar con palabras muy lindas, muy elocuentes, pero son palabras que no transforman. Pueden animarnos, pueden entretenernos, pueden hacernos pasar un buen momento y ayudarnos en cierto modo. Pero la que transforma una vida es la palabra de Dios en esta ocasión. Algo se mueve en nuestro interior cuando llega la palabra del Señor. Según leímos el texto, frente a lo que Dios nos dice, demanda una respuesta. ¿Por qué? Porque nos encontramos con Jesucristo. Nos encontramos con Dios. Nos encontramos a través de su Espíritu en lo que es la divinidad, quién nos formó, quién nos hizo el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, en este texto que hemos leído, nos muestra que no seremos iguales cuando leemos y ponemos por práctica la palabra del Señor. La Biblia también nos enseña que hubo hombres y mujeres que cuando se encontraron con Dios fueron transformados. Ustedes me dirán, bueno, han sido hombres que estaban y tenían oportunidades, pero les voy a dar 3 ejemplos de hombres que se encontraron con Dios. Uno de ellos es Moisés, un hombre que caminaba con Dios día a día, pero llega el momento donde hay dificultades y él comienza a buscar a Dios y Dios se le da a conocer. Busquen tranquilamente en sus Biblias, en el Éxodo capítulo 3 y 4, encuentran el diálogo que se produce entre Moisés y Dios, donde Dios aparece en una zarza ardiente que él quiere ver y tocar, está Dios allí. Entonces, en este caso, Moisés lucha para poder sacar a un pueblo que está oprimido por otro pueblo mayor, el pueblo egipcio. Y no es que Dios le contesta enseguida, va contestando a medida que él puede poner por práctica todo lo que Dios hace. Pero llega un momento muy difícil, un momento cúlmine, donde las luchas se incrementaron y son más complejas. Entonces, Dios le dice a Moisés, dice la palabra, Dios respondió a Moisés, dice, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple la palabra o no. Números capítulo 11, versículo 23. Y esa palabra aplica para nosotros en estos días. ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor para nosotros? ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor para vos que nos ves, nos escuchás? Y en ese sentido hay otro personaje que se encuentra con Jesús y no sale igual. Y le voy a poner un personaje muy complejo. Ese personaje se le conoce en la Biblia comúnmente o en el Nuevo Testamento como el endemoniado Gadareno. Un hombre que vivía en los cementerios, un hombre que vive en la oscuridad, una región compleja, un lugar de los Gerasenos, un pueblo especial que hasta hoy hay ciertas evidencias de ellos. Este hombre no podía integrarse a la comunidad. Todos le tenían miedo, un hombre desprovisto de los cabales que se puede ser para vivir en una sociedad. Pero Jesús, cuando lo ve,
Lucas capítulo 8 y versículo 29, Jesús ordenó que el espíritu maligno saliera del hombre. Y dicen que toda la comunidad lo veían que este hombre caminaba con sus cabales y era un hombre distinto, un hombre que se fue a vivir a su casa, un hombre que se fue a vivir a su comunidad, se integró a su pueblo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con Jesús. Por eso que la palabra del Señor, la Biblia nos lleva a encontrarnos cada día. Vemos un Moisés que conocía a Dios, pero debería volver para escuchar la palabra de Dios. Este caso, el endemoniado de Gadara, un hombre que nunca supo de Jesús, pero se encontró con Jesús, ha cambiado. Y otro hombre que lo quiero mostrar, Saulo de Tarso, un religioso, un hombre que peleaba por ciertas verdades, un hombre que aparentemente era bueno en sus cabales, pero dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le aparece en personas. Yo soy Jesús, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Hechos capítulo 9, versículo 4 a 5. Cualquiera sea tu situación, dificultades, opresiones, luchas con Dios mismo. La palabra del Señor, cuando nos muestra a Cristo, Cristo viene en nuestro corazón. Nunca más seremos iguales. El apóstol Pablo es el apóstol. En este caso, nunca más será igual. Segundo aspecto, segunda revolución, segunda acción de Dios cuando leemos su palabra de Dios. La palabra me interpela, me lleva hacia mi interior. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada difícil para ti. Esto dice Jeremías. Pero el profeta es un profeta que es débil. Jeremías pasó un tiempo con mucha dificultad. Jeremías pasó dificultades y a veces no veía la respuesta de Dios el Padre. De repente Dios aparece a Jeremías, aún él argumentando su debilidad. En una ocasión él dice, ¿acaso serás como cosa ilusoria para mí? Y Dios le dice, el mismo capítulo, versículo 27, 10 versículos más adelante, Dios le dice, yo soy el Señor, Dios de toda humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Una gran pregunta. Ahora vemos que el profeta encuentra una dificultad muy grande. El profeta fue llevado cautivo porque él oraba para que el pueblo de Israel no se vaya cautivo, pero Dios permitió que ellos vayan cautivos. ¿Por qué? Porque no respetaban a Dios, porque estaban llenos, porque estaban satisfechos, porque tenían todos sus problemas resueltos. Entonces no necesitaban a Dios. Dios era un accesorio para ellos. Ahora, ¿saben qué? Dios nunca les dejó solos. Aún en este tiempo de dificultades que pasaron ellos en Babilonia, donde fueron esclavos, Dios estuvo con ellos. Había como un desconcierto en ellos, pero Dios les dio favores, Dios les fortaleció y ellos han sido grandes hombres y mujeres creyentes en Dios. El capítulo 32 que hemos leído, ustedes pueden corroborar el versículo 39 y 40, que es total así. Frente a un gran desconcierto, un joven rico se acerca a Jesús con grandes problemas y dificultades en su mente, en su corazón, y le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, bueno, ¿está todo bien? ¿Conoces a Dios? Sí. ¿Conoces los mandamientos? Sí. Todo lo he guardado, soy bueno. Pero Jesús le dice, algo te falta. Ve y vende tus bienes y sígueme.
El hombre estaba tan apegado a sus bienes, sus pertenencias, que no pudo. Y Jesús dice, mirando a los discípulos, le dijo, para lo que a los hombres es imposible, para Dios es posible. Mateo capítulo 9, 19, 26. Una respuesta todoterreno. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El hombre hemos visto que cuánto adelanto hay en este tiempo y bueno, nosotros nos valemos la comunicación, nos valemos de los movimientos, nos valemos de la posibilidad de ciertos deleites, de este avance, pero hay ciertas cosas que no hay respuesta, pero para Dios sí, nunca se acaban las respuestas. Dios tiene respuesta para todo. Vivimos un gran desconcierto mundial en este tiempo. Todas las comunidades, aún científicas, los poseedores de dinero del mundo, los bancos, los famosos, todos se preguntan, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Dios nos interpela y pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Y en esta mañana, en esta oportunidad, me pregunto yo, lo que es imposible para Dios, sí, lo que es imposible para el hombre, sí es posible a Dios. Si Dios con una palabra dijo, hágase la tierra, y se formó la tierra. Con una palabra dijo, divídanse las aguas, se dividieron las aguas. Con una palabra dijo, hagamos al hombre, se formó el hombre. Y con una palabra creó a tu vida, a tu persona, y con una palabra te puede salvar también. En esta mañana la palabra viva de Dios quiere bendecir tu ser, tu preocupación. Y la pregunta queda abierta. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Ahora, cuando miramos según el éxito humano, sí, que cuando miramos según los parámetros nuestros, puede ser que sea imposible. Igual que el pueblo de Israel pensaba que Dios tenía que estar en el trono siempre ayudando al niño caprichoso que el niño quería de todo. Bueno, quienes son padres pueden decir cuándo se puede no y cuándo no a los niños. En este tiempo estamos viviendo tiempos muy complejos donde en el interior nuestros nos preguntamos muchas cosas complejas. Y esta semana hemos tenido la noticia de la partida de nuestro querido y hermano pastor, un pastor de una obra muy grande, de la Iglesia Internacional Misionera en Rosario, fue creador, fundador de Canal Luz, un primer medio masivo evangélico a toda la Argentina, toda América Latina. Muchas iglesias han orado por él, hemos clamado por él, han intercedido por él y bueno, se fue. ¿Qué significa eso? ¿Que la mano de Dios se ha cortado? No, Dios ha hecho lo mejor que le ha parecido a Dios, no a nosotros, en ese sentido. Pero por otro lado encontramos también otros testimonios de que muchos han sido sanados. Hace menos de una semana circuló entre nosotros un pequeño audio de buena fuente de un hermano que sirve en una iglesia, un hermano que sabemos que su testimonio es fiel. Estaban internados con su esposa en uno de los hospitales de la zona norte. Él estaba mejorando, pero su esposa no, estaba en desmejoría y cada día su salud estaba peor. Contrajo COVID y bueno, al otro día deberían darle de alta a él y no la esposa. Y la esposa iba a ser entubada. Entonces, bueno, entraba cada momento algún enfermero, no es que abundaban tanto. Entonces, este hermano, este pastor, estaba muy preocupado diciendo, ¿qué voy a hacer? Yo mañana me voy, ¿quién la va a atender? A mi esposa. Entonces, en la noche de preocupación, ya la esposa no le respondía. Estaba todo programado para el otro día para ser entubada. Y en este orden estaban durmiendo casi y más de la medianoche aparentemente entra alguien en su habitación y aparentemente pone una mesita y habla o le da algunas cosas a la señora y este hermano también mira, observa y no se da cuenta qué es eso.
Dice, pero no era ni médico. Aparentemente la ropa era una ropa muy rústica. Tampoco era enfermero porque era un horario ya de casi madrugada. Y se fue. Al otro día de la mañana, cuando vienen los médicos, cuando vienen las enfermeras a mirar y a sacar la mujer para poder llevarla a entubarla, hacen su último chequeo y dicen, esta mujer está para darle el alta. ¿Quiénes eran? No sabemos. ¿Quién estaba allí presente? Él dice una frase que es muy interesante. Hay pocos enfermeros, hay muchos ángeles de Dios sirviendo a su pueblo y a todo el pueblo. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Y quisiera que esta sea una palabra también del Señor para alentar a aquellos que están en dificultades, ya sea de salud, ya sean de económicos o ya sea un problema de familia. Así que Dios nos interpela, nos habla a las profundidades. Y hay cosas que Dios hace a veces que casi no tienen sentido, pero sí tienen sentido para nosotros. Tercera enseñanza que quiero compartir. La Biblia nos lleva a la reconciliación con Dios y con nuestros prójimos. En este tiempo también de tanta turbulencia, necesitamos una reconciliación continua con Dios. Pedirle perdón al Señor, pedirle perdón, acostumbrarnos a pedir el perdón. Hoy ya quizás se desacostumbra a pedirle perdón. Decimos, bueno, disculpame. Se acostumbra a pedirle perdón en todo caso. Vemos nuestros hijos, tratamos de enseñarlos que pidan perdón. Les cuesta también. Y a nosotros también nos cuesta. Cuesta también a nuestros gobernantes, les cuesta también a nuestros ministros, a todos nos cuesta. En el fondo de la cuestión viene la misma raíz. La criatura de Dios, los hombres, las mujeres, quieren vivir solos. Quieren vivir individualizados. ¿En base de qué? De delitos y pecados, en base de sus caprichos, en base de la inmadurez espiritual, moral y en la sociedad también. Como vemos algunos niños que se han crecido o que se han desarrollado con un carácter solo, sus padres no han hecho límites y vemos que son caprichosos y son individuales, independientes y quieren estar en ese sentido. Como nunca se ha visualizado la intolerancia humana, a tal punto que somos intolerantes con la tolerancia. Si piensas distinto que yo, sos mi enemigo. Esto se ha agravado de tal modo que trasciende las barreras aún geográficas y culturales, sociales o geopolíticas también. Más allá de las grandes grietas que nosotros hablamos, y es una palabra que acuñamos nosotros los argentinos en nuestro país, que ya son abismales, destructivas, y diariamente podemos ver los aspectos más insólitos que nos llevan a la humanidad, no otra cosa que a un odio extremo. Pero mientras miraba nuestro país, me gusta leer los diarios y también chequear las otras cuestiones en otro lugar del mundo, recorriendo un tiempo al mundo en el antiguo cercano oriente. El mundo árabe es irreconciliable entre los chiitas y sunitas y no se pueden ver. Van al mismo lugar, a la Meca, pero no se pueden ver. Son dos grupos, dos etnias distintas en este caso. Bueno, por otro lado también, a nivel mundial, los gobernantes también entre ellos se compiten, se pelean y son grandes rivalidades que podemos encontrar, a veces por cuestiones de pensamiento solamente. Un ejemplo muy claro y es risueño también, salió en una publicidad y una propaganda en Estados Unidos, donde una familia de primos, hermanos y de diferentes familias cercanas se ponen todos en perfil para sacarse una foto. Pero bueno, quieren sacar una foto y cada cual quiere permanecer, ya que el sistema digital nos permite ver cómo estamos cada postura, y eran como 10 o 15 y no se ponían de acuerdo, y estaban más de 20 minutos y la publicidad muestra que es imposible sacar la foto, porque todos querían un perfil distinto. Claro, no se van a poner de acuerdo en ningún sentido. Esto nos muestra que es muy difícil ponerse de acuerdo en cuestiones más insólitas de profunda y gran discordancia que puede ocurrir.
ocurrir en este caso. Era imposible sacar la foto en esa publicidad. También los juegos de los niños. Veo en mis adolescentes y mis niños en casa que hay juegos que son programados para la intolerancia o para la discusión denigrante del otro. Y es de tal modo que se ponen tan tensos los ambientes que tuvimos que prohibir a nuestro hijo menor a que juegue por la noche porque esto le afectaba su vida y después se pedían perdón, pero mientras se pedían perdón pasaba mucha agua por debajo del puente, podríamos decir. En ese sentido también afecta a los niños. Y los juegos, no importa cuál sería la causa, los juegos piensan en dinero y no tanto en qué estado serán los niños. Así que bueno, es un motivo enorme de preocupación para esto. Ahora, una definición antiguamente siempre, nosotros hablábamos de la tolerancia, y una definición muy tradicional de los antiguos diccionarios era que no importa, la opinión, yo te voy a respetar como persona. En la actualidad es revertida la situación. Por lo tanto, todas las ideas son válidas. Todas las ideas son incuestionables. Ahora sí, presten bien atención. Por lo tanto, no se puede discordar, no se puede diferenciar. Porque si yo me estoy de desacuerdo, cada vez que entro en desacuerdo, siento el peligro que el otro me amenace. Eso todo ocurre en el mundo, es una forma más que cultural, es un avance quizás del mismo enemigo que se pone de confrontación a hermano contra hermano, padres contra hijos, madres contra hijas o viceversa, matrimonios unos contra otros, pueblos contra pueblos, iglesias contra iglesias. El peligro de ser amenazado. Las ideas, en este caso, son las personas. Con las ideas te rechazo a vos en ese sentido. Es muy complejo y no quiero ahondar esto porque puede causar polémicas, pero necesito hablar y decirles que la palabra del Señor también prevé esto, porque sabe que la humanidad está caída. El caso de Caín, que no le gustó algo de su hermano, ¿qué hizo? Eliminó a su hermano. Trato de anularlo, vos no existís. Y si a alguno le va bien, por las dudas, no existís. Alguno se compró un auto bueno y está bien, compraste. Pero con mi mirada te anulo, no existís. Eso significa que se ha profundizado la diferencia, se ha profundizado la maldad. Detrás de la diferencia hay una maldad mayor. Bueno, eso puede ser otro tema, pero la palabra del Señor nos lleva a algo más interesante. Y cuando entré a buscar textos bíblicos que tienen que ver con la reconciliación, porque la palabra reconciliación ayuda a cubrir toda esa necesidad o ayuda a llevarnos a que nuestra intolerancia de la tolerancia pueda saber qué se puede tolerar y qué no. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué tarea? La Biblia primero nos muestra a Cristo, la Biblia nos interpela a nosotros, y ahora la Biblia nos lleva a otro campo, la palabra del Señor. Nos lleva a otro campo de ser puentes de reconciliación. Ahora, esta reconciliación no es que yo voy a apoyar cualquier cosa y pienso igual y me voy a comer cualquier cosa. Esto no significa eso. Pero sí veo en el otro que es una creación de Dios, si no es hijo de Dios, y voy a estar de todos los modos haciendo las paces para hacer una reconciliación con Dios. ¿Qué me dice hoy la Biblia? ¿Qué me dice como escritura, celebrando los últimos días de septiembre, conmemorando
Dios, a través de sus escrituras, me remite a Cristo. La palabra del Señor me interpela en lo profundo. Y la palabra del Señor me conduce a un camino de reconciliación. Qué lindo es cuando somos reconciliados. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cristo perdonó a quienes los maltrataron, a los soldados que lo hirieron, a los que le negaron, a quienes lo han hecho daño, a los que han traicionado. Jesús ha perdonado todo y sigue perdonando, reconciliando, a fin de que todos vengan al conocimiento. ¿Qué tarea para nosotros? El tema que Cristo lo hace, lo hacemos nosotros. Y quisiera terminar en esta mañana este mensaje, dando gracias al Señor por la palabra, que no es poca cosa. Mientras tenemos la palabra en la tierra, ella es la rectora, ella es la que nos corrige, ella es la que nos interpela, ella es la que nos reconcilia con Dios y ella es la que nos hace vivir confiadamente. Esta mañana, sencillamente, quiero pedir a Dios, decir: Señor, ayúdanos a verte mejor. Ayúdanos a encontrar las perlas en tu tesoro de las Escrituras, para conocerte como conocían estos grandes hombres de Dios. Señor, que cuando nos encontramos nuestro rostro sea distinto, que la gente pueda reconocer, así como reconocieron a los discípulos, que ellos, sus rostros estaban representando a Jesucristo. Señor, en esta mañana te pedimos por eso, que nuestro corazón te represente, Señor. Dios, gracias porque tu palabra nos interpela y nos escudriña y nos ve el fondo de nuestro corazón. Señor, gracias por esto. Y aún lo que no entendemos, aún lo que no sabemos por qué. Por eso que te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, que tú los sanes. Tú eres poderoso y no hay nada imposible para vos. Pero también oramos por aquellos que han perdido seres queridos, aquellos hombres que han perdido sus esposas o viceversa, aquellos padres que han perdido hijos, aquellos hijos que han perdido padres, o vecinos, o conocidos, o hermanos en Cristo. Donde vaya esa palabra, Señor, vaya tu consuelo también. Dios, pero también sabemos que tu palabra es muy profunda, así como lo mandaste a Moisés, así como mandaste al profeta Jeremías, que no vio resultados. Ayúdanos a ver resultados. Señor, y por último te pedimos que nos ayudes a reconciliarnos contigo. Señor, tu palabra dice: reconciliaos con Dios. Y en esta mañana te pedimos que aquellos que no te conocen puedan reconciliarse contigo. Señor, aquellos que no pueden perdonar a un familiar o a algún conocido, o aquellos que llevan una carga de necesidad de reconciliar. Señor, que tu palabra interceda y corra por ello. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es un río, un bálsamo que, Señor, reconcilia todo. Señor, y ayúdanos a ser agentes de reconciliación. Señor, como iglesia seguiremos predicando, aunque, Señor, los vientos vengan en contra. Señor, en un mundo tan depravado, en un mundo tan complejo, tan convulsionado y tanta confusión, ayúdanos a regirnos por tu palabra y por tu presencia en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho. Queremos animarlos a los hermanos que el domingo que viene tenemos la Cena del Señor en Zoom. Así que presten bien atención. Tendríamos las 11:30. Preparen sus utensilios, preparen como ustedes saben bien hacerlo muy bien. Vamos a tratar de estar atentos a la dirección que nos va a pasar nuestro pastor Rubén. Oremos por el predicador del domingo, va a ser el pastor Osvaldo, nos traerá un mensaje fresco. No los quiero espolear. Hay un tema nuevo para el mes que viene, muy atractivo, muy amplio, muy ambicioso, la cual vamos a tratar de ceñirnos con la palabra del Señor, como tuvimos en el mes de septiembre. Así que octubre se viene con todo. Animamos a que estén atentos también a todas las actividades de niños, jóvenes,
mayores. Los mayores están dando lecciones. Gracias por eso a los hermanos. Y también, vuelvo a recordarles también, cualquier necesidad o petición, tengan a bien llamar o el teléfono que pusimos a disposición o comentar a cualquier hermano. La iglesia está abierta a las necesidades para bendición. Hay hermanos que están trabajando muchísimo. La hermana Lorena está con un ministerio muy con manos abiertas hacia el Señor, y otros que le están ayudando, sirviendo al Señor, y estamos abiertos para eso. Tenga bien, tomen nota del teléfono que puede estar en el Zócalo en algún momento del mensaje, que el Señor la puede bendecir. Buena semana, bendecida semana, y también aprovechemos las actividades de los días miércoles, reunión de oración, cada vez son más. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Seguramente con muchas personas nuevas que están sumándose a la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga, que tomen esta palabra como una semilla que se multiplica al 100 por 1. Dios les bendiga y nos seguimos viendo, comunicando en los diferentes medios.